¿Qué tal? ¿Cómo le va, André? Buenos días. ¿Si me escucha bien? Buenos días, estimado Jimmy. Un cordial saludo para usted y Muchas para toda gracias. la audiencia. Muy amable. La asistencia internacional contra el narcotráfico es un tema que ya se ha planteado. Hay asambleístas como por ejemplo Leonardo Berresueta que se han pronunciado en el sentido que no hace falta que le consulten a la asamblea. ¿Qué dice un experto en el tema como usted? ¿Hace falta o es innecesario? En los últimos días se ha dado un debate importante en la Asamblea Nacional respecto a la necesidad o no de la autorización o de una resolución que habilite al presidente de la República el suscribir instrumentos de cooperación internacional. Sin embargo, este debate no solo se circunscribe a un ámbito de ver si es que la Asamblea Nacional está a favor o no de aquello, sino que también marca un desconocimiento por parte de aquellos que generan esta pugna innecesaria. Porque la Corte Constitucional ya se pronunció, estimado Jimmy, hace algunos años. Ujú. Y en el dictamen 9-23-TI/24 nos dijo la Corte Constitucional de manera clara que una cosa es una alianza militar que evidentemente está comprometida la soberanía y la Ujú. integridad territorial, y otra cuestión muy distinta es la cooperación internacional para hacerle frente a Ujú. las actividades ilícitas como el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia organizada. Y en ese sentido, la Corte Constitucional de manera clara dijo: si usted va a suscribir un instrumento de cooperación internacional para combatir estos flagelos, no necesita de autorización de la Asamblea Nacional. En ese sentido, creo que la Asamblea Nacional está perdiendo el tiempo debatiendo este tipo de situaciones cuando en realidad la pelota está en la cancha del Ejecutivo y basta solo la firma del presidente de la República para que se suscriba un convenio de cooperación internacional y posteriormente se lo ratifique y ya entre en vigencia en el territorio ecuatoriano. Claro, pero abogado, esta cooperación necesariamente implica la presencia, por ejemplo, qué sé yo, pues de tropas, de elementos de otros países, o no está contemplada la presencia en territorio de soldados, técnicos, elementos de inteligencia de otros países. Mire, estimado Jimmy, de acuerdo a este dictamen que justamente revisó el acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos respecto a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas, eso suponía también la presencia de agentes estatales Ujú. extranjeros en territorio nacional. Así que tranquilamente se puede dar esa posibilidad de que mañana, si es que se suscribe un acuerdo de cooperación con China, con Rusia, con Brasil o con el país que sea, pueden venir agentes militares extranjeros para coadyuvar a la Policía Nacional y a los militares en los diferentes operativos que se hagan tanto en territorio como también en mar o aire. Claro, ahora estamos hablando de soldados, ¿verdad? Estos agentes, estos elementos, estamos hablando de soldados que podrían trabajar con la policía, con las Fuerzas Armadas dentro del Ecuador, si entendí bien. Así es. De acuerdo a lo que ya ha resuelto la Corte Constitucional, estos acuerdos de cooperación internacional pueden tener como parte de sus finalidades la presencia de agentes estatales, Ya, en este caso militares, que puedan ayudar a nuestras Fuerzas Armadas a realizar este tipo de operativos. claro. Ahora, ¿qué decir frente a algunas voces que se han levantado, por supuesto, que dicen que esto sería como una especie de comprometer la soberanía del Ecuador? En absoluto, estimado Jimmy, ¿por qué? Verá, la Constitución de la República en el artículo 419 establece claramente en qué casos se requiere de autorización de la Asamblea Ujú. Nacional para suscribir tratados internacionales.
En este caso, por ejemplo, establece como aquellas limitaciones el que exista un tema de territorial o de límites, cuestión que no es el presente caso. Algunos confunden lo que viene a ser alianzas políticas o militares, y en este caso no es una alianza militar, porque la alianza militar tiene otro tipo de objetivos, que es un conflicto armado internacional, y en este caso no estamos hablando de un conflicto armado internacional. Y tampoco es que se está cediendo soberanía desde ningún punto de vista, porque evidentemente cualquier tipo de actuación que tengan esos agentes estatales militares van a estar bajo el control y también la coordinación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y evidentemente también la Policía Nacional. Entonces, no hay por dónde perderse, y creo que quienes tratan de inducir a este error es justamente para crear un escenario en el cual se diga que la Asamblea Nacional no está dando las condiciones para combatir con este tipo de delitos. Cuestión que no es así. Otra cosa muy distinta y que también está dentro del debate tiene que ver con la implementación de bases extranjeras militares, que eso es una cuestión totalmente diferente, tal como Claro. pasó en los años 90 con la base militar de Manta, que ni siquiera es una base militar extranjera, sino que las Fuerzas Armadas ecuatorianas cedieron esa base militar en este caso, a la milicia estadounidense. Entonces, Ya. ahí sí estamos hablando de otro tipo de cuestión, pero en este caso estamos hablando solo de cooperación para hacer frente a este tipo de delitos que principalmente son transnacionales. Claro. Ahora, ¿cuáles serían las limitaciones que tendría la cooperación? ¿Hasta dónde pueden avanzar, hacer? ¿Qué pueden hacer y qué no los países, los gobiernos extranjeros que cooperen con el Ecuador? Bueno, la primera limitación es que existe una supeditación a las órdenes que da el Estado ecuatoriano. No es que aquí vienen Ujú. los marines estadounidenses y que van a ir entrando pateando al perro como Pedro por su casa, no, sino que tiene que existir evidentemente lineamientos por parte del Estado ecuatoriano en el cual les indiquen por dónde tienen que ayudar a este tipo de operaciones. Primer punto. Ujú. Segundo punto, en este tipo de acuerdos siempre se da una suerte de inmunidad diplomática. Porque claro, uno de los temores que tienen los países al momento de suscribir estos acuerdos, estas cooperaciones, es que por el hecho de haber ejecutado un operativo, tal vez exista por ahí una víctima debido a que estuvo en riesgo la vida de un tercero y por eso hubo lesiones, muertes, etcétera, van a ser juzgados en territorio ecuatoriano. Pero en este tipo de acuerdos siempre se establece esta inmunidad para que las personas que por ave circunstancia han cometido algún exceso sean sancionadas en el territorio de origen. Claro. Y lo tercero es que no es que se da aquí un cheque en blanco para que vengan aquí mañana como Rambo y maten al que es y al que no es, Ujú. porque evidentemente también existen límites que son los mismos que tiene cualquier militar o policía ecuatoriano, que justamente es el respeto por los derechos de terceros de los ciudadanos. Claro. A ver, abogado, entonces, lo que la Asamblea resuelva, si algo resuelve, no es vinculante, es más o menos un saludo a la bandera con todo el respeto al símbolo patrio, o peor, digo yo, un exhorto que generalmente no terminan en nada, es decir, no tiene ningún efecto lo que resuelva la Asamblea de acuerdo a su punto de vista jurídico. Dos comentarios al respecto. Lo que la Asamblea Nacional, entiendo que el día de hoy va a Ujú. discutir y resolver, tiene dos efectos, por así decirlo. El uno, que es político, Claro, que vendría a político. ser un respaldo al presidente de la República para que suscriba más acuerdos, instrumentos de cooperación con otros países, y el otro, el efecto jurídico que es nulo, que tampoco, como usted bien lo señala, no es ni vinculante ni tampoco es una condición sine qua non para que se suscriban este tipo de instrumentos. Entonces, si a mí me pregunta, bueno, sí es bueno el respaldo político, Claro, porque a la final claro. del día esta lucha no es solo del gobierno nacional, sino aquí es un problema de Estado,
que atañe a todas las funciones de nuestro país, no solo legislativo y ejecutivo, sino también transparencia y control social, electoral y evidentemente la función judicial, pero como tal, esto no tiene ningún tipo de efecto jurídico en el cual se diga después que por culpa de la Asamblea Nacional es que no se ha podido suscribir este tipo de instrumentos de cooperación internacional. Perfecto, abogado André Benavides, muy claro como siempre. Que tenga usted un buen día, André, un abrazo grande, ¿ah? Muchas gracias por la invitación, cordial saludo para todos.